Muy buenas tardes, señores, bienvenidos. Vamos a comenzar con la lectura, pero antes, bendito Padre, te agradecemos, Señor, que nos permites estar de nueva cuenta en tu presencia, escuchando, leyendo tu palabra, Señor, porque por medio de ella nos enteramos cuál es tu voluntad, qué es lo que quieres de nosotros, pero sobre todo a ponerla por obra. Perdónanos, Señor, si el día de hoy te ofendimos, te pedimos que perdones nuestros pecados, los que hayamos cometido, para que podamos tener un mejor entendimiento y que tu paz repose en nuestro corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas tardes, señores. Bienvenidos. Rara la vez que podemos, ¿cómo se llama? Transmitir temprano. Así que vamos a aprovechar y comenzamos con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue de la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8, y que escrito está. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Esta instrucción de la verdad absoluta nos trasladará a lo que escrito está. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Ahora, con esta paz, nuestra confianza nos permitirá disfrutar a Dios, así como también la lectura que hacemos todos los días de su palabra, y será la causa que nos insta para que con diligencia la pongamos por obra en toda circunstancia, y nos permita sentir a Dios expresando su palabra en voz alta, dando testimonio de lo recibido para nuestras necesidades, y que con agradecimiento esperaremos con regocijo a nuestro Señor y Salvador Jesús. Aleluya. Bueno, la reflexión de nuestro hermano Raimundo, y vamos a comenzar con la lectura. Iniciamos con el capítulo 32 del libro de Jeremías, y escrito está. No es cierto. No, a ver, creo que cometí... no, sí. Perdón, pensé que había cometido un error, pero sí, no. Vamos en este capítulo. Jeremías compra la heredad de Hanameel. Déjenme checarlo, no estoy muy... quién sabe qué me pasó. Mejor déjenmelo. No, sí, estamos, perfecto. Ahora sí. Capítulo 32 del libro de Jeremías, y escrito está. Jeremías compra la heredad de Hanameel. Palabra del Señor que vino a Jeremías el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel, que estaba en la casa del rey de Judá, porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso, diciendo: ¿Por qué profetizas tú diciendo? Así ha dicho el Señor: He aquí yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia, y la tomará. Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia, y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos, y hará llevar a Sedequías a Babilonia, y allá estará hasta que yo le visite. Y si pelean contra los caldeos, no les irá bien, dice el Señor. Dice Jeremías: palabra del Señor vino a mí diciendo: He aquí que Hanameel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo: Cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Hanameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra del Señor, al patio de la cárcel, y me dijo: Compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti te corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra del Señor. Y compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 siclos de plata, y escribí la carta y la sellé, y la hice certificar con testigos, y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta sellada, según el derecho y costumbre, y la copia abierta, y di la carta de venta a Baruc, hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Hanameel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel, y di orden a Baruc delante de ellos, diciendo: Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: Toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días. Quién sabe qué tanto haciendo el día de hoy, pero ya está. Porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: Aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Y después que di la carta de venta a Baruc, hijo de Nerías, oré al Señor diciendo: Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti,
que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Señor de los ejércitos es su nombre, grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Tú hiciste señales y portentos en tierra de Egipto hasta este día y en Israel, y entre los hombres, y te has hecho nombre, como se ve en el día de hoy, y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido, y con terror grande, y les diste esta tierra de la cual juraste a sus padres que se la darías, la tierra que fluye leche y miel, y entraron y la disfrutaron, pero no oyeron tu voz ni anduvieron en tu ley, nada hicieron de lo que les mandaste hacer, por tanto has hecho venir sobre ellos todo este mal. He aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en mano de los caldeos que pelean contra ella, a causa de la espada, del hambre y de la pestilencia. Han venido pues a suceder lo que tú dijiste, y he aquí lo estás viendo. Oh Señor Dios, y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Y vino palabra del Señor a Jeremías diciendo, he aquí que yo soy el Señor Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Por tanto, así ha dicho el Señor, he aquí voy a entregar esta ciudad en mano de los caldeos y en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará y vendrán los caldeos que atacan esta ciudad, y la pondrán a fuego y la quemarán. Asimismo las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal, y derramaron libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira. Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud, porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice el Señor. De tal manera que para enojo y para ira mía me ha sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy, para que la haga quitar de mi presencia, por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá, que han hecho para enojarme, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, y los varones de Judá, y los moradores de Jerusalén, y me volvieron la cerviz y no el rostro, y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé ni me vino al pensamiento que hicieran esta abominación, para hacer pecar a Judá. Y con todo, ahora así dice el Señor Dios de Israel a esta ciudad de la cual dicen ustedes, entregada será en mano del rey de Babilonia, a espada, a hambre y a pestilencia. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo, e indignación grande, y los haré volver a este lugar, y les haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Porque así ha dicho el Señor, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo, y poseerán heredad en esta tierra de la cual ustedes dicen, está desierta, sin hombres y sin animales. Es entregada en manos de los caldeos. Heredades comprarán por dinero y harán escritura y la sellarán. Y pondrán testigos en tierra de Benjamín y en los contornos de Jerusalén, y en las ciudades de Judá y en las ciudades de las montañas, y en las ciudades de la Cefela, y en las ciudades del Negev, porque yo haré regresar sus cautivos, dice el Señor. Capítulo 33 del libro de Jeremías, escrito está, Jeremías, miren, dice ahí, restauración de la prosperidad de Jerusalén. Vino a mí palabra del Señor a Jeremías por la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho el Señor que hizo la tierra, el Señor que la formó para afirmarla, el Señor es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho el Señor Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a las cuales herí yo con mi furor y con mi ira.
pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y contra mí se rebelaron. Y me será por mi nombre de gozo, de alabanza y de gloria, entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Así ha dicho el Señor, en este lugar del cual dicen que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alaben al Señor de los ejércitos, porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan ofrenda de acción de gracias a la casa del Señor, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio ha dicho el Señor. Así dice el Señor de los ejércitos en este lugar desierto, sin hombre y sin animal, y en todas sus ciudades aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados. En las ciudades de las montañas, en las ciudades de la Cefela, en las ciudades del Negev, en la tierra de Benjamín, y alrededor de Jerusalén y en las ciudades de Judá. Aún pasarán ganados por las manos del que los cuente, ha dicho el Señor. He aquí vienen días, dice el Señor, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén aventará segura, y se le llamará el Señor justicia nuestra. Porque así ha dicho el Señor, no faltará David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto, y encienda ofrenda que haga sacrificio todos los días. Vino palabra del Señor a Jeremías diciendo, así ha dicho el Señor, si pudieras invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo, y los levitas que me sirvan. Vino palabra del Señor a Jeremías diciendo, ¿no has echado de ver lo que habla este pueblo, diciendo, 2 familias que el Señor escogiera ha desechado? Y han tenido en poco a mi pueblo, hasta no tenerlo más por nación. Así ha dicho el Señor, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y de la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Con esto terminamos la lectura de los capítulos correspondientes del libro de Jeremías, y aunque pareciera que no hay nada aquí que llame la atención, en realidad hay cosas bastante profundas. La primera, creo que tenemos que empezar con lo que acabamos de leer en este capítulo 33, con lo que dice aquí. Dice en el versículo 25, así ha dicho el Señor, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y de la tierra. Miren, hay un joven llamado Javier Santaloaya, tiene un canal de YouTube, se llama Date un Blog. Él explica la astrofísica, la física más o menos en general, de manera muy simple. A mí me gusta mucho ver sus videos porque entiendes de manera muy simple la física. Pero este muchacho, joven, más bien digamos joven, ya no sé cuántos años tiene, pero está comparado conmigo está joven. Él fue científico, hizo su doctorado en el CERN, ahí donde están buscando que ya encontraron la partícula de Dios. Pero él hace videos acerca de la física y tiene muchos videos acerca de la existencia de Dios. Él no, y quiero especificar que él no toma ¿cómo decir? Un bando en el de decir yo no creo en Dios o yo sí creo que sea Dios. No lo toma, pero por lo general sus comentarios acerca de Dios tienden a ¿cómo se llama? A
pensar que sí existe Dios. De hecho, nombra una serie de científicos, tiene varios videos en los que nombra una serie de científicos en los cuales ellos admiten la existencia de Dios. Y hay muchos científicos cristianos, por eso la ciencia y la religión no están peleadas. De hecho, el 70-75% de los ganadores de premios Nobel son religiosos, budistas, cristianos, católicos, la mayoría cristianos. Pero bueno, y ha hecho una serie de videos en donde dice que conforme van descubriendo más de las leyes que gobiernan el universo, más se van dando cuenta que hay más y más y más, y que muchos científicos han llegado a la conclusión de que todo lo que está ahí es de Dios, que hay un diseñador inteligente. De hecho, él nombra el argumento del diseño fino, ¿no?, para demostrar la existencia de Dios. Y muchos científicos, hasta la fecha, dice él, siguen llegando al punto de que tuvo que haber sido Dios el que creó todas las cosas. ¿Por qué? Porque no pueden ir más allá, porque no pueden encontrar respuesta a muchas teorías, porque no saben cómo es posible que si la Tierra se mueve 5 grados, o nos congelamos o nos asamos. Que la disposición de las leyes del universo es tal que en este planeta existe la vida. No sabemos si hay vida en otros lados o si la hay. Eso a mí personalmente no me quita el sueño. ¿Por qué? Porque estoy preocupado de la vida que hay aquí, por mi salvación y por la de los demás. Pero a final de cuentas, acabamos de leer aquí en el versículo 26 del capítulo 33, dice Dios: si yo no he puesto las leyes del cielo y de la tierra, y del cielo háblese de todo el universo, de todo el firmamento. Más y más científicos se van sorprendiendo acerca de las leyes que rigen el universo, porque muchas son inexplicables para ellos, no entienden por qué pasa lo que pasa. Todo lo que dicen son especulaciones, son teorías, no han, por decirlo así, no han encontrado el porqué de todas las, inclusive la teoría del Big Bang, que es la que es la que tiene más adeptos, por así decirlo, acerca de la creación del universo. Al ir más atrás del Big Bang, dicen, bueno, ¿y entonces qué fue lo que inició todo? Y muchos caen rendidos a la presencia de Dios, porque dice, tuvo que haber alguien, tiene que haber una inteligencia. Stephen Hawking, en su libro Breve Historia del Tiempo, dice que hay una super ley que gobierna todas las leyes. Obviamente él no quiso hablar de Dios, pero sí manifiesta que hay una super ley que gobierna, ¿cómo se llama?, que controla todo. Muchos científicos caen y caen más cuenta de que es imposible, que entre más descubren, más dificultades o más cosas hay por descubrir, y por eso han caído en la cuenta de que Dios tuvo que ser la causa de todo. Para nosotros como hijos de Dios no nos queda ninguna duda de que Dios fue el causante de todo, fue el que hizo todo, el creador de todo, pero además lo sustenta, porque también no comprenden cómo es que el universo se sustenta. Ajá, ¿cómo es posible que el universo se sustente con la fragilidad que existe? Cuando se hizo la bomba atómica, todos pensaron, el científico que la diseñó estaba asustadísimo, pensando que se iba a, ¿cómo se llama?, a generar una reacción en cadena que acabara no solo con la Tierra, sino con toda la galaxia, ¿no? Una reacción así en cadena. No pasó, gracias a Dios. Cuando en el CERN hicieron el experimento para encontrar la partícula de Dios, el bosón de Higgs, también pensaron que probablemente se crearía un agujero negro que absorbería todo. Gracias a Dios no pasó, porque Dios está en control de todo. Y dice Dios, leímos en el capítulo 31, perdón, sí, 32, que dice Dios que nos enseñará cosas nuevas y ocultas que no han sido reveladas. A mí me apasiona la astrofísica, pero a mí me daría miedo viajar al universo. Pero sé que cuando esté con el Señor, todas esas cosas que no comprendemos, ¿cómo se llama?, nos van a ser reveladas. Vamos a comprender el funcionamiento, vamos a comprender por qué pasa esto y por qué pasa aquello. Y vamos a tener una eternidad para descubrirlo. Eso es lo mejor de todo, ¿no? Que vamos a tener una eternidad para descubrir todo aquello que nos preocupa, todo aquello que hayamos, ¿cómo se llama?, hayamos tenido alguna duda de ello. Por eso nuestra confianza está en Dios, porque sabemos que aparte de que es el creador, es el sustentador. Lo hizo para nosotros, que nos va a pedir cuentas de la administración que hicimos con esta su creación, pero sobre todo que nos va a enseñar el funcionamiento de todo cuando estemos en su glorioso reino.
Bueno, vamos a comenzar con una carta difícil, una carta que de verdad capítulo por capítulo nos llevaríamos un año, versículo por versículo, tratando de comprender lo que dice esta carta. A grandes rasgos, hasta a veces se me hace así presuntuoso el tratar de explicar la carta a los hebreos en 5 o 10 minutos. ¿Por qué? Bueno, la teología inserta en la carta a los hebreos es brutal, esa es la palabra, es brutal, no es una teología normal, no es, permítanme por favor, miren, vamos a comenzar. Muchos dicen que el autor de esta carta a los hebreos es Pablo, sin embargo los estudiosos, los eruditos de la Biblia, dicen que no pudo haber sido Pablo por el modo en que está escrita. Además de que Pablo siempre empezaba con un saludo, siempre empezaba dando bendición a los hermanos, saludando a las iglesias. En esta carta no, en esta carta va al punto. El estilo literario con el cual escribe Pablo sus cartas de su propia mano, como se la escribió a Tito, como se la escribió a Timoteo, como se la escribió a Filemón, difieren de la manera en que está narrado Hebreos. Entonces dijeron, bueno, si no es Pablo, ¿quién es? No hay ningún manuscrito antiguo bíblico que nos diga quién es el autor de esta carta. Algunos dicen que los fuertes candidatos para haber escrito esta carta fueron Lucas, fueron Bernabé o fue Apolos. Y hay algunos más aventurados que dicen que esta carta la escribió el mismo Jesucristo. La teología de Hebreos es impresionante, es para leerla y releerla y releerla y releerla una y otra vez para comprender todo lo que está escrito ahí. Los héroes de la fe, Cristo superior a los ángeles, Cristo superior a Moisés, Cristo superior a Abraham, Cristo superior a Aarón, Cristo superior a todo, Cristo superior a todo. No hay absolutamente nada que esté por encima de Cristo. Esta teología es tan rica, es tan dura también, es tan increíble que tenemos que leerla y releerla, leerla en completa paz, leerla pidiéndole perdón al Señor por nuestros pecados que hayamos cometido para que nuestro espíritu se ponga en comunión con Él y nos pueda revelar lo que hay en esta carta. Está muy, no complicada, está muy de pensar, muy de meditar para poder llegar a lo que nos quiso enseñar. Esta carta fue escrita antes del 70 después de Cristo. ¿Por qué? Porque en el 70 fue la destrucción del templo y un suceso tan importante tendría que haberlo narrado el autor de la carta a los hebreos. Por eso, de algo que están seguros los eruditos, es que fue escrita antes del 70 después de Cristo. Ajá. El tema principal es Jesucristo, como en todos los libros, pero Jesucristo superior a todo. Jesucristo es el mero mero de todo lo que existe, de todo lo que existió y de todo lo que existirá. Él es el Señor, Él es superior a cualquier cosa que se presente. Y eso nos los quiere transmitir el autor de la carta a los hebreos. Conforme pase la lectura, tenemos que irnos fijando en aquello en lo que nos habla específicamente Dios, porque tenemos que aprender bastantes cosas. De hecho, hay algunos ignorantes que utilizan el capítulo 6 de la carta a los hebreos para decir que la salvación se puede perder. Totalmente equivocados, porque quiera Dios que ese día ni me atrase, llegue con tiempo y que podamos hacer una buena exégesis de lo que quiso decirnos Dios en el capítulo 6. Vamos a comenzar con el capítulo 1 de la carta a los hebreos y escrito está: Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos, el Hijo superior a los ángeles. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo.
Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Primero que nada tenemos que comprender que aquí el autor de Hebreos, Dios lo está utilizando para demostrar la supremacía de Jesucristo en este capítulo sobre los ángeles. No, desgraciadamente para aquellos que se engañan con la falsa doctrina, con la secta de los testigos de Jehová, ellos afirman que Jesucristo es el arcángel Miguel. Una tontería, porque acabamos de leer en Hebreos que el Señor dice, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú? ¿A cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi derecha? No, digo, la podrán tergiversar, la podrán decir bastantes cosas, pero no pueden negar el hecho de que Jesucristo es Dios. ¿Y por qué Jesucristo es Dios? Muy fácil. Dice el autor en el versículo 3 de este primer capítulo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿de quién está hablando? Ok, dice de Jesucristo que Él es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Y luego dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No está hablando de Dios, está hablando del Hijo, está hablando de Jesucristo, el cual sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y luego dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Entonces, ¿Jesucristo es Dios o no? Aquí nos está diciendo claramente que es la imagen misma de su sustancia y que además sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo las creó? No tronó los dedos, no dijo abracadabra, no dijo arrabayavayasad, no. Con el puro poder de su palabra, Dios creó todo. Y aquí dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y estamos hablando de Jesucristo. Entonces, una muestra más de que Jesucristo es Dios. Y por más que quieran tergiversar y sacar de contexto que Jesucristo no es Dios, entonces tenemos que llevarlos a leer la carta a los Hebreos para que comprendan que Jesucristo es Dios. Pero después dice el versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Engendrado, no creado. Engendrado, no creado. Todas las cosas, absolutamente, hasta los ángeles, todo fue creado por medio de la palabra de Dios. ¿Quién es el único que no fue creado? Nuestro Señor Jesucristo dice, yo te he engendrado hoy. Y ese hoy no lo tenemos que ver como hoy. ¿Por qué dice la palabra hoy? Porque es un presente continuo. Está desde la eternidad. Leímos en Proverbios 8 que Jesucristo está con él desde la eternidad. En varios versículos de la palabra de Dios leemos que Jesucristo está desde la eternidad. Antes de que Abraham fuera, yo soy, dice Jesucristo. ¿Quién más podría ser Dios sino aquel que ha estado siempre en la eternidad? No. Dice otra vez en el versículo 6, introduje al primogénito en el mundo, o sea, fue el primero sobre todos porque fue el primero en resucitar
y no morir. Jesucristo está vivo, eso es lo que tenemos que comprender. El primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles del cielo. Cuando leamos el Apocalipsis y cuando leamos Daniel, y creo que es en la primera carta de Juan, no recuerdo, en Apocalipsis y en Daniel sí, y en una de las 3 cartas de Juan, dice la palabra que Juan vio a un ángel y se postró para adorarlo. Pero el ángel casi lo levanta, y lo dice 2 veces en Apocalipsis, casi lo levanta a cachetadas y le dice, no, adora solamente a Dios, adora solamente a Dios. Cuando leímos los evangelios vimos que hubo muchas personas que adoraron a Jesucristo como si fuera Dios. Si Jesucristo no fuera Dios, si hubiera sido un ángel, Jesucristo no hubiera permitido la adoración que se le estaba dando. Al permitirla, Jesucristo estaba diciendo, yo no soy un ángel, yo soy. Cuando dice Jesucristo, yo soy, tenemos que recordar qué dijo Dios en Éxodo 3:14. Cuando Moisés le preguntó, que dijo que quién los mandaba, Dios respondió, yo soy, te envía. Y Jesucristo en el libro de Juan dice 7 veces, yo soy. Está diciendo, yo soy Dios. ¿Por qué les cuesta tanto trabajo creer que yo soy Dios? Después dice nuestro Señor, dice, ¿dónde está tu Señor? Dice, fíjense lo que dice el versículo 8, mas del Hijo dice, el versículo 10, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Híjole, no está hablando de Dios, está hablando de Jesucristo. Y en el versículo 10 dice claramente, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Si Jesucristo fuera un ángel, no tendría la capacidad para poder hacer esto. ¿Por qué? Porque también él sería un ser creado. ¿Quién fue el que creó todas las cosas? Como lo leemos Génesis 1:1, Dios. Entonces, si del Hijo dice, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos, entonces está diciendo que Jesucristo es Dios. Y todavía en el versículo 13 le dice, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ok, hay varias iglesias que afirman que cuando la palabra de Dios dice que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, es porque es una posición de autoridad, que en realidad, y fíjense la blasfemia que dicen, la herejía que dicen, un pastor dijo que Jesucristo no existe en el cielo, porque se unió otra vez a Dios, o sea, volvió a ser así como si fueran 2 bolitas de masa y las unió en una sola. Ajá, es una herejía increíble el decir que Jesucristo ya no existe en el cielo, que porque se unió otra vez a Dios, y decir que se sentó a la diestra de Dios es una posición de autoridad. Cuando confrontamos a este pastor, le dije, ¿no ha leído lo que dicen los evangelios acerca de Jesucristo, de cómo ascendió al cielo, que todos lo vieron ascender al cielo en su cuerpo físico? ¿No ha oído la gran exclamación de Tomás cuando metió los dedos en su llaga y que le dijo, Señor mío y Dios mío? No ha leído cuando Jesucristo comió con sus apóstoles cuando los esperó a la orilla del mar. No ha oído cuando lo abrazaron, no ha oído cuando comió con todos ellos, no ha oído cuando mostró las cicatrices. Y parece ser que no ha leído cuando, a vista de los 12 apóstoles y más de 40 personas que estaban ahí, ascendió a los cielos en su forma física, no en forma de espíritu, no en forma de no sé, vientecito o no lo sé. De hecho, la palabra de Dios dice que las cicatrices que le causamos nosotros a consecuencia de nuestros pecados, las va a llevar por la eternidad. Si Jesucristo allá arriba no existe, si Jesucristo allá arriba es un espíritu, entonces no tendría las heridas. Y la palabra dice,
que Él va a llevar nuestras heridas por toda la eternidad a consecuencia de nuestros pecados. Entonces, es una herejía antibíblica decir que Jesucristo no es Dios. Muchos pretenden demostrarlo con versículos tergiversados, sacados fuera de contexto, cuando aquí estamos viendo claramente lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesús. Para empezar, se derrumba la doctrina de los testigos de Jehová, porque dice claramente que Jesucristo es superior a los ángeles, por lo tanto no puede ser un ángel, sino que es el engendrado no creado. Ajá. Segundo, ninguno de los ángeles ha jamás osado siquiera pedirle al Señor que lo deje sentar a su derecha, porque ese lugar le corresponde a Jesucristo en cuerpo y forma física. Así lo vamos a ver allá. De hecho, si Jesucristo se subió allá arriba a juntarse con Dios y siendo ahí ellos estando juntos, ¿cómo puede ser posible que Jesucristo regrese a mostrarse a todo el mundo? Que también, por cierto, ese pastor dice que va a ser un espíritu, ¿no? Híjole, y es un pastor que dirigió una iglesia y que tiene años esa iglesia. Y créanme, de verdad le pido a Dios que lea la palabra de Dios, porque lo que está enseñando son herejías, y cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado su pecado. Desgraciadamente, y miren, haciendo un punto y aparte, desgraciadamente la gente se cree lo que dice, primero porque somos flojos y no queremos leer la palabra de Dios. Y segundo, aunque leamos la palabra de Dios, nos quedamos con las enseñanzas que nos dan en esa iglesia o que nos da cierto instituto, cuando no debe de ser así. La enseñanza de Dios la tenemos que aprender por medio de la lectura de su palabra diariamente, diariamente. Para los que somos más aventados, tenemos que leerla diariamente y en varias versiones para comparar ¿cómo se llama? Los versículos tergiversados, porque a eso nos ha llamado el Señor. De hecho, hoy ya por fin pude juntar, y dentro de poco me voy a comprar la Biblia Católica de Estudio Nácar Colunga para ver todas las atrocidades que dice. Y también me voy a adquirir la Suma Teológica de Agustín de Hipona, porque Agustín de Hipona, aunque no lo crean, él se convirtió, nada más que a la Iglesia Católica no le conviene decir que uno de sus santos predilectos se convirtió a Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque van a perder miles de seguidores cuando se enteren lo que escribió Agustín de Hipona en su Suma Teológica. Pero bueno, solamente por medio de la lectura de la palabra, y no una lectura superficial, una lectura bien comprendida. Por eso, miren, este plan es para aquellos deseosos de conocer lo que dice la palabra de Dios, y lo hacemos cada año. Sin embargo, hay planes que duran 9 años completos de la lectura de la palabra de Dios. Hay planes que en 6 meses tienes que leer 2 veces toda la palabra de Dios. Cuando cursas el instituto tienes que leer en 2 meses el Antiguo Testamento y en otros 2 meses el Nuevo Testamento. Y no una lectura superficial, una lectura meditada de la palabra de Dios. Y luego todavía los que nos especializamos tenemos que comparar versiones. ¿Por qué creen? Miren, si usted hay y como siempre digo, no es comercial, hay un libro llamado Conspiración contra las Sagradas Escrituras del doctor César Vidal, que yo recomiendo ampliamente, porque él señala inclusive versículos que están tergiversados en la palabra de Dios de las nuevas Biblias que han salido. Una de las peores es la de la traducción al lenguaje actual, y obviamente la traducción del Nuevo Mundo, la de Watchtower. Son Biblias totalmente tergiversadas. La nueva versión internacional, aunque pudiera parecer buena, también es una Biblia tergiversada, porque le quita el poder a la sangre de Cristo. Pero lo increíble es quienes autorizaron tanto la edición del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Quieren investigar un poquito quiénes supervisaron la revisión final del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Se van a sorprender quiénes fueron las personas que dieron la palomita para que así se quitaran muchas cosas de la nueva versión internacional. De hecho, si la leen, se van a dar cuenta que en la nueva versión internacional no existe la palabra sodomita, nada más para que se den una idea quién la revisó al final. Ahí búsquenle y verán, ¿no? Pero desgraciadamente
no contamos con el tiempo por los afanes, hasta que el Señor diga al 100%, entonces ese día sí me van a tener que soportar casi todo el día subiendo videos, pero por lo mientras vamos a continuar con su lectura. De hecho, ya el Señor ya me puso otros 2 retos que pronto tengo que llevar a la práctica. Ojalá tenga, ahora en vacaciones, que tenga vacaciones, nunca tengo vacaciones. Ahora que tenga vacaciones, ya vamos a empezar con 2 nuevas series, independientemente de la lectura que estamos haciendo por medio de shorts y de reels, del libro de Proverbios. Todavía hay muchísimo más que completar, pero eso es algo que el Señor nos ha mandado a hacer a todos, no a una sola persona, y somos más que dichosos si ustedes algún día nos quieren ayudar haciendo un pequeño comentario, que lo leamos aquí hacia todos, pero sobre todo que nos edifiquemos mutuamente por medio de la palabra de Dios. Eso es lo que todos nosotros deberíamos de hacer y de pedir. Bendito Padre, gracias Señor por mostrarnos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo eres tú, Señor. Tú eres nuestro gran Dios y Salvador. Asimismo nos estás mostrando el día de hoy que Jesucristo no es ningún ángel, sino que es superior a los ángeles y que con eso se derriban falsas doctrinas que pretenden engañar a los hombres. Gracias por abrir los ojos, Señor, por quitarnos el velo del entendimiento y que podamos seguir adelante, comprendiéndote cada día más y más y deleitándonos con gozo de tu lectura, Señor. Gracias por habernos elegido, sobre todo, Señor, gracias porque somos más las personas cada día que nos animamos a leer tu palabra y que estamos más que dispuestos a seguir adelante. Bendito seas, mi Dios y Padre Todopoderoso, en el nombre precioso de mi Señor y Salvador Cristo Jesús, por siempre y para siempre. Amén. Que la gracia y la paz del Señor estén con ustedes y todos los días, que reinen en su casa y que, si Dios lo permite, nos veamos el día de mañana. Cuídense mucho, hasta luego.